Buenos días, hermanos. Y también visitas que tenemos en esta mañana. Pues, como decía Pablo, estamos en esta segunda entrega de este temario de segundas oportunidades. Y quisiera empezar haciéndoos una pregunta. ¿Te han preguntado alguna vez qué cosas cambiarías si pudieras vivir otra vez? ¿Te lo han preguntado alguna vez? A mí me sorprende cuando hay gente que responde que no cambiaría nada. Simplemente no concibo que alguien no tenga nada que cambiar. ¿Acaso no tenemos remordimientos? ¿Acaso no tenemos todos remordimientos? Además, pienso que como cristianos que discernimos la voluntad de Dios, discernimos también nuestro pecado, apreciaríamos una segunda oportunidad de volver a vivir y reescribir parte de nuestro pasado. Quizás habría palabras que querríamos guardarnos o escenas dolorosas que querríamos evitar. Estoy seguro de que si lo pensáis bien, todos haríamos lo posible por escribir nuestra historia de otra manera. Estos deseos apuntan hacia nuestra necesidad de arrepentimiento. Y el texto que vamos a considerar en esta mañana dentro de esta serie de segundas oportunidades, que empiezan todas las palabras con re, nos llevan en esa dirección. Vamos a leer en el libro del profeta Joel los versículos 12 y 13 del capítulo 2. Y dice así la palabra: por eso dice el Señor, volveos a mí ahora mientras haya tiempo, entregadme vuestro corazón, acercaos con ayuno, llanto y lamento. No desgarréis la ropa en vuestro dolor, sino desgarrad vuestros corazones. Regresa al Señor tu Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y de no castigar. Bueno, estas palabras he marcado alguna aquí con subrayado y he puesto en la siguiente diapositiva unas palabras en negrita. Son para resaltar las utilizadas en las diferentes versiones de la Biblia que el texto nos lleva a reflexionar. En otras versiones se habla de convertíos, volved, arrepentíos. Son una invitación a regresar a Dios. Son palabras semejantes que con algunos matices se utilizan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para significar un cambio de acción o propósito, un cambio interior en la manera de pensar, un cambio en nuestros afectos, un cambio del compromiso también voluntario. Y es de vital importancia que entendamos el concepto bíblico del arrepentimiento, que no tiene que ver mucho con lo que entendemos o con lo que leemos a veces en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y es esencial que entendamos bien el concepto del arrepentimiento bíblico. Este es esencial no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en toda la Escritura. Fijaos, cuando el evangelista Marcos comienza su evangelio, comienza con la aparición de Juan el Bautista, que es una persona que viene del desierto y viene anunciando el acercamiento del reino de Dios. Y su mensaje para el pueblo de Israel era muy simple. Él los llama al arrepentimiento. Y no mucho después Jesús comenzó también su ministerio. Y empezó su ministerio público predicando exactamente el mismo mensaje. Dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, que después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del reino de Dios. Y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este tema es recurrente en todo el Nuevo Testamento, y cuando la gente escuchaba a Jesús o escuchaba la predicación de los apóstoles, muchas veces solían responder diciendo: ¿qué debemos de hacer? Y la respuesta siempre tenía una forma similar: creed en Cristo, creed y sed bautizados, arrepentíos y bautizaos. Esa era la respuesta.
Y en su forma más simple, como decía antes, arrepentirse define un significativo cambio de mentalidad. Por lo tanto, en el sentido más básico, el concepto bíblico de arrepentimiento significa cambiar de parecer. Pero no se trata solamente de un juicio intelectual, tiene que ver también con el cambio de parecer respecto de nuestro comportamiento. Significa cambiar también en nuestro comportamiento. Y sí, es verdad que el arrepentimiento incluye la idea de sentir remordimiento, implica también e incluye tristeza por determinada conducta o forma de proceder o acción previa, pero comporta también un cambio de acción, como decía antes, a volverse, a regresar, a experimentar un cambio interior de la manera de pensar. Y me gustaría, ya que hemos leído el texto de Joel, en el cual nos vamos a basar en esta mañana, hacer un poco de historia y ver un poco el contexto en los cuales se dicen estas palabras que hemos leído al principio. Fijaros que cuando examinamos bien el Antiguo Testamento nos damos cuenta de que Dios fue quien instituyó el culto en el pueblo de Israel. No fueron invenciones de ellos, fue Dios quien determinó cómo debían de adorarle. Y en su ley, él no solamente definió cómo debían comportarse moralmente el pueblo, sino también cómo deberían de comportarse en el ámbito religioso, en el ámbito ritual, en el ámbito ceremonial. Por ejemplo, habían instrucciones de cómo orar, habían instrucciones también de cómo ofrecer sacrificios o cómo llevar a cabo el ministerio de la adoración en el templo. Y todo esto eran partes de las prácticas comunes de observancia religiosa de Israel. Y asimismo, en esta estructura religiosa de la vida del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se incluían muchas prácticas orientadas a facilitar el arrepentimiento. Si el pueblo había sido infiel o desobediente y la ira de Dios ardía contra su pueblo por tal causa, el pueblo seguía las instrucciones de Dios sobre cómo quitar de ellos su ira. Y Dios entonces los perdonaba, le perdonaba los pecados y entonces restauraba la paz con él. Y los rituales de arrepentimiento del Antiguo Testamento solían incluir un llamado a llorar, a ayunar y a lamentarse, que es lo que leemos y hemos leído en el versículo 12 del capítulo 2 de Joel. Leemos también en la Biblia que cuando los israelitas estaban en el desierto, en tales circunstancias, primero eran convocados ante el tabernáculo y después en el templo. Y entonces el profeta anunciaba el juicio de Dios y llamaba a un ayuno general. Y para desviar la ira de Dios, cada persona dejaba de comer durante un periodo de tiempo determinado como señal de arrepentimiento nacional del pueblo de Israel. Israel, el pueblo de Dios, también recibió instrucciones de usar cierto tipo de ropa que funcionaría como símbolo externo del arrepentimiento interior del corazón. Por ejemplo, leemos acerca de personas que se cubrían de silicio y ceniza. Y muchos también usaban ropas ásperas, telas como de saco, ¿no?, de yute. Y ropas que eran incómodas y que tenían el fin de ser como un tipo de medida disciplinaria, infligiendo incomodidad en señal de arrepentimiento. Algunos incluso tomaban ceniza y la esparcían sobre sus ropas y sobre sus frentes. Este proceso ritual era una señal de arrepentimiento. Por ejemplo, después de que Dios le habló a Job desde el torbellino, Job había puesto en duda la sabiduría de Dios. Y entonces realmente cuando se arrepintió dijo, Job 42, 5 y 6, hasta ahora solamente había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Y juntamente también con el cambio de ropa se cantaba un particular tipo de canción.
El verdadero arrepentimiento debía expresarse también con el lamento, una canción de pesar, de abatimiento y acompañado de gritos y de gemidos. Y además de esto, en el sistema religioso de Israel había oraciones también específicas de arrepentimiento. El libro de los Salmos era una especie de himnario del pueblo de Israel y contiene oraciones y poesía que es musicalizada y se cantaba como parte de la liturgia del pueblo de Israel. Y muchas veces nos acordamos de los salmos de acción de gracias, pero dentro de los diferentes géneros de salmos están también los salmos de lamentación, los llamados salmos penitenciales, que eran una especie también de lamento. Los salmos penitenciales incluyen un reconocimiento del pecado contra Dios, una decisión de apartarse de la mala conducta y una humilde súplica de que Dios restaure a la persona. El más famoso de estos salmos penitenciales es el Salmo 51, seguramente igual lo habréis leído en más de alguna ocasión. Y en este salmo David registra su emotiva confesión tras ser confrontado por el profeta Natán a causa de sus pecados contra Urías y contra Betsabé. Luego hablaremos algo más acerca del Salmo 51. Y también una última característica de esta vida ritual o ceremonial eran los días específicos de arrepentimiento. Eran momentos señalados y solemnes en el calendario del pueblo de Israel. El reconocimiento y tristeza por el pecado en forma corporativa y formaban parte de la vida de ese ceremonial solemne del pueblo. Bueno, estas prácticas y ritos cultuales del Antiguo Testamento le permitían al pueblo de Israel expresar, verbalizar y demostrar su tristeza por el pecado. Los católicos a este respecto siguen teniendo algunos rituales que van enfocados en esa misma dirección, ¿verdad? ¿Os acordáis? A veces se infligen ellos mismos, en penitencia se infligen dolor en el cuerpo, o tienen alguna oración, algún rezo, como el conocido como yo confieso. No sé si alguna vez lo habéis sentido, lo habéis oído, ¿no? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra y obra y omisión. Y entonces esas palabras que se nos quedaron grabados cuando éramos pequeños, ¿no? Por mi culpa, por mi gran culpa, ¿verdad? Eso es también una oración precisamente expresando el arrepentimiento. Aunque también he de decir que, como pasaba con el pueblo de Israel, este rezo se ha convertido en una mera formalidad externa. Y no es que quiera poner esto como ejemplo, ni mucho menos, pero nos sirve como contextualización del pasaje que estábamos leyendo en el profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Todos estos rituales judíos del Antiguo Testamento, que incluían estas prácticas cultuales del ayuno, del cambio de ropa, de los cánticos de lamentación y del día de arrepentimiento, con el tiempo degeneraron y para muchos, como decía antes, se convirtieron en una mera formalidad. Los adoradores simplemente hacían la mímica del arrepentimiento, pero carecían de verdadera sinceridad. Por ello, durante los siglos 8 y 7 antes de Cristo, vinieron al pueblo los profetas para recordarles que existía un pensamiento genuino que nace del corazón. Y así tenemos ahí en Amós, Jeremías, Isaías y Oseas muchos de estos advertimientos hacia el pueblo de que Dios lo que quería era un arrepentimiento genuino. A los profetas les preocupaba profundamente el verdadero arrepentimiento en el lugar de la vida del pueblo de Dios. Por ejemplo, de forma similar a Joel, Oseas o Isaías escriben, Oseas 6, versículo 1, venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará. Nos ha herido y nos vendará. Y en Isaías 55, versículos 6 y 7,
quizás lo habréis oído más estos versículos. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Creo que hay una canción que está basada precisamente en estos dos versículos de Isaías. Y de nuevo, en las diferentes versiones se traduce la acción como volverse, como hemos leído, arrepentirse, convertirse o regresar. La cuestión de fondo era esta: el pueblo estaba llamado a rasgar su corazón, no sus vestiduras. Ahora, cuando los profetas exhortaban al pueblo de esta forma, no se oponían a la práctica de rasgar las vestiduras, sino que estaban diciendo que no basta con romper la ropa en señal de arrepentimiento, también debe romperse el corazón. Cuando nos damos cuenta de que hemos ofendido a Dios, debemos sentir esa ruptura de nuestro corazón. Naturalmente es una expresión poética, ¿no? Rasgate el corazón, es una figura poética. Es como la canción aquella del corazón partido, ¿no? Que a veces hemos oído, ¿no? Es una figura poética. Bueno, este mensaje de Joel, arrepentíos, convertíos, volveos, es decir, regresad a mí con todo vuestro corazón, resume apropiadamente la prédica de todos los profetas. Y os invito a leer el libro del profeta Joel para que podáis extraer más detalles sobre esta cuestión y cómo el profeta se enfoca en la relación entre los rituales de arrepentimiento y la realidad de tales rituales que proponen simbolizar. En el primer capítulo solamente vamos a leer algunos versículos para contextualizar lo que hemos leído al principio. Leemos acerca del llamado de Joel al pueblo, a una asamblea solemne para que el pueblo pueda escuchar un anuncio de parte del pueblo de Dios. Y dice Joel en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y prestad oído, habitantes todos de la tierra. ¿Ha acontecido cosa semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? Contadlo a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Y lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Un severo juicio había caído sobre el pueblo de Dios. La tierra estaba destruida a causa de la sequía y la invasión de insectos que estaban consumiendo los sembrados. Y para el profeta todo esto era un juicio de la mano de Dios sobre el pueblo a causa de su pecado. Por lo tanto, hay un llamado al pueblo a regresar, a cambiar su pensamiento, a arrepentirse. Y la situación es insostenible para aquel pueblo. Joel sigue escribiendo versículos 9 y 10. Pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo del Señor. Por eso los sacerdotes están de luto. Los ministros del Señor están llorando. Los campos están arruinados. La tierra quedó desnuda. El grano está destruido. Las uvas se secaron y se acabó el aceite de oliva. Hoy diríamos se acabó el aceite de girasol, ¿no? Bueno, en la economía de Israel, en la antigüedad, el aceite de oliva era algo muy importante. Y el profeta lo que está diciendo es que toda la economía nacional está en bancarrota. Todo se ha secado, las cosechas se han perdido. Y agrega el profeta, hasta el gozo de la gente se ha marchitado. Y a continuación, en el versículo 13, vemos nuevamente las instrucciones para mostrar arrepentimiento. El profeta llega con la palabra de Dios y dice a los sacerdotes, versículo 13, lamentaos, llorad y postraos con ropas ásperas y cenizas. Y a continuación el 14 dice, proclamad ayuno, convocad a una asamblea, congregad en la casa del Señor a vuestro Dios, a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra e implorad su ayuda. Todos estos son elementos del ritual para el arrepentimiento en el Antiguo Testamento. Y llegamos más adelante al texto de hoy. Joel llama al pueblo a llorar porque han abandonado
a Jehová su Dios. Aún ahora, declara el Señor, versículo 12, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. El concepto central del arrepentimiento en el Antiguo Testamento puede concentrarse en una sola palabra: regresar, volverse, a convertirse. Por eso dice el versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Dios no dice que el verdadero arrepentimiento no tiene que ver con rasgar el vestido, pero sí que dice que tiene que ver con rasgar, como antes decía, el corazón. Para el profeta, el arrepentimiento no es un mero ritual religioso, es un cambio de mentalidad, es un cambio de conducta. No es el mero ajuste intelectual de un concepto, sino el vuelco de una vida en su totalidad. Fijaos, estaba pensando cuando estaba preparando esto que desgraciadamente nosotros a veces, con frecuencia, no somos diferentes del todo de esa gente religiosa del tiempo de Joel. Podemos confesar nuestro pecado, podemos cantar himnos, nos sentamos a escuchar el sermón, podemos poner dinero a la ofrenda en la canasta y pensamos que Dios debe estar satisfecho con nosotros, ¿verdad? Nuestro culto puede convertirse en solamente cumplir también con un rito externo. Puede quedar en una protección que nosotros nos ponemos contra el llamado de Jehová al arrepentimiento, sin fe en el corazón ni frutos de fe en nuestra vida. Joel echaría abajo nuestras defensas religiosas, las echaría abajo. El Señor, por medio de él, continúa llamando a su pueblo a regresar a casa. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Permitamos que la palabra profética penetre en nuestras vidas, aunque el corazón roto nos duela. Y fijaos en el texto, este no es un arrepentimiento, un cambio parcial. No es un cambio parcial, dice el versículo 12, volveos a mí con todo vuestro corazón, con todo vuestro corazón. Regresar a Dios afecta a todo nuestro ser. No hay verdadero arrepentimiento si no es con todo nuestro corazón, si no hay una rendición total y absoluta a Dios para salvación y vida. Este no es un cambio producido tampoco solamente por evitar la ira de Dios. Tal como decía Calvino, se predica en vano el arrepentimiento a menos que la gente tenga alguna esperanza de salvación. Jamás podrán tener verdadero temor de Dios si no confían en Él como Padre. Por eso dice el Salmo 130, versículo 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Por ello, cuando los profetas ansiaban producir algún efecto por medio de su mensaje en el pueblo de Dios, exhortaban al pueblo al arrepentimiento y le invitaban a regresar, a venir, y añadían también luego una segunda parte: no vais a venir en vano. La segunda parte decía: venid, venid, hay expectativas de perdón. Y el propio testimonio de Dios respecto de su gracia y de su perdón es esa expectativa, ¿verdad?, que todo aquel que quiere arrepentirse debe tener también en mente. No solamente el castigo, sino el perdón y la gracia de Dios. No vendréis en vano. Dios no rechaza nunca a pecadores arrepentidos que vuelven a Él de todo corazón. Y es lo que hace Joel, invita a los israelitas a arrepentirse y describe apropiadamente al Dios de Israel. En el versículo 13 dice: porque compasivo es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Estos son... Estos son los mismos términos que el Señor usó para describirse a Él mismo cuando pasó ante Moisés en el monte Sinaí.
Dios le mostró a Moisés cómo es Él, no cómo lo definen los demás, sino Él se mostró y se definió a sí mismo. Nos ama cuando nosotros no lo merecemos, es clemente. Su corazón está lleno de misericordia por los pecadores, es compasivo. Aunque con frecuencia es provocado, no permite que su ira se inflame y nos destruya. Es tardo para la ira. Él es completamente fiel al guardar su promesa de darnos abundantes bendiciones. Es grande en misericordia. Y aunque su ley amenaza con el castigo, Él gustosamente pone de lado su juicio cuando ve que su palabra ha surtido el efecto deseado. Está presto a revocar el castigo. Y Dios se duele del castigo, tal como dice Joel. Y aunque nunca considerará inocente al impío y al pecador, sí que Dios está deseoso, ¿verdad?, de perdonar y se goza en salvar. No hay pecado horrible que Dios no pueda perdonar. Y es por todo esto y por lo que Dios es, que una y otra vez cuando su pueblo se desviaba, cuando se alejaba de Dios, cuando quebrantaban el pacto de obedecer sus mandamientos y amarlo de todo corazón, Él enviaba a sus profetas a proclamar: tenéis que regresar a Dios, tenéis que regresar al Señor, tenéis que volver al lugar de donde habéis salido. John Milton, no sé si os suena el nombre, el poeta y ensayista, además de político inglés, que por cierto está considerado casi al mismo nivel que William Shakespeare. Él era un puritano, aunque con algunas herejías. Pero John Milton escribió en su obra épica, la que más se conoce de él, El paraíso perdido, lo siguiente: perdimos el paraíso cuando nos alejamos de Dios y cada persona siguió su propio camino. Así que hoy en día, cuando llamamos a la gente a la conversión, todavía es apropiado pensar en ello como un regreso a casa, un retorno a donde estábamos originalmente, en la presencia de Dios, en la comunión con Dios y en la sumisión a Dios. El llamado al arrepentimiento es un llamado al regreso, un llamado a volver a casa. Eso es lo que decía. Somos constantemente llamados a regresar a casa, a regresar a Dios cuando nos alejamos. ¿Y sabes por qué? Porque tendemos a alejarnos de Dios. Tendemos a alejarnos de Dios. La Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino. En otras palabras, que al igual que las ovejas, tendemos también nosotros a desviarnos. A una oveja no le tienes que pedir o enseñarle que se descarríe, ya lo hace ella solita. Lo hace de forma natural. Por naturaleza las ovejas andan a la deriva. Y los pastores tienen continuamente que estar por ellas y regresarlas otra vez al rebaño. Y si no tienen cuidado, una oveja cualquiera puede caminar, resbalarse, caer a un precipicio o ir en dirección a una manada de lobos y meterse en 50.000 problemas, en situaciones peligrosas. Bueno, las ovejas tienen esa tendencia a ir a la deriva. Pero fijaros qué cosa. La Biblia dice que todos nosotros, o sea, tú y yo, nos descarriamos como ovejas. Es decir, acostumbramos también a alejarnos de Dios. Tendemos a ir a la deriva. Así que debemos aprender a regresar a Dios, a cómo permanecer cerca de Dios y en caso de que te hayas alejado, aprender cómo puedes retomar tu relación con Dios. Porque solamente es que estando en su presencia es que tiene sentido y propósito nuestra vida. En la Biblia hay una historia que habla sobre esto, de cómo regresar a Dios. Es una de las historias más populares de la Biblia, es una historia que contó el propio Jesús. Es la parábola del hijo pródigo, aunque algunos la conocen como la parábola del padre amoroso. Y la historia se encuentra en el Evangelio de Lucas en el capítulo 5 y sin ser exhaustivos me gustaría solo mencionar algunos principios sobre cómo regresar a Dios en caso de que te hayas alejado.
Principios que, como veréis, son los mismos o complementan lo que hemos estado considerando del texto del libro del profeta Joel. No voy a leer los versículos, solamente la relato así por encima. En esta historia Jesús contó que un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo: padre, papá, dame la herencia que me toca. Y lo bueno del caso es que el padre todavía no había muerto, ¿no? Pero le pidió la herencia en vida. Así que el padre repartió sus bienes entre los hijos. Y poco después este hijo juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Fíjate, desde ese momento él se alejó de su padre, estableciendo una distancia entre ambos. Y básicamente el hijo se fue lo más lejos que pudo de su padre. Y no cuenta la historia ni cómo ni dónde él se metió, solo nos dice que derrochó todo llevando una vida desenfrenada. No sé dónde se metería en aquellos tiempos, ¿no?, para derrochar tanto. Hoy en día sí hay casinos donde uno rápidamente lo pierde todo, ¿no? Pero aquel derrochó todo su dinero, su tiempo, su energía. El tipo hizo un desastre con su vida. Cayó hasta el fondo y terminó viviendo en la calle. Y además la nación entera entró en una recesión económica, resultando en una hambruna general. Nadie tenía nada para comer, por lo tanto también no tenían nada para compartir con los indigentes. Y no pudo ni conseguir empleo. La cosa se puso de mal en peor, hasta que finalmente encontró una granja en la que le contrataron para hacer el peor trabajo posible: cuidar de los cerdos. Y hay que recordar que para un judío esto no era algo bueno. Un judío ni siquiera podía tocar un cerdo. Por eso digo que consiguió el peor de los trabajos: cuidar de los cerdos. Y llegó a un punto que él estaba tan hambriento y tan desesperado que dijo que la comida que daba a los cerdos era una comida que se veía deliciosa. Se necesitaba estar sumamente desesperado para pensar así, porque nadie le daba nada que comer. Y por fin se levantó, volvió en sí y entró en razón y dijo: los sirvientes y trabajadores peor pagados en la casa de mi padre comen mejor que yo. ¿Qué rayos estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y él sabe que ya no merece el amor de su padre. Sabe que no lo merece, que derrochó la mitad de la herencia familiar, derrochó todo el dinero que su padre había obtenido con el trabajo de toda su vida. Así que dijo: ya sé lo que haré, no regresaré a casa de mi padre a pedirle que me trate otra vez como familia, sino le voy a decir que quiero ser como uno de sus jornaleros, de sus sirvientes. Prefiero ser un empleado en casa de mi padre que estar aquí en este país lejano muriéndome de hambre. Y tú ya conoces y sabes el resto de la historia. Emprendió el viaje de regreso, se fue al encuentro de su padre y cómo reaccionó también el padre. Y todavía estaba lejos. Y dice que él no había llegado a casa cuando su padre lo vio, se compadeció de él y salió corriendo en pos de él, lo abrazó y lo besó. El joven entonces dijo: atención, él tenía todo el discurso preparado, ¿no? Papá, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre lo interrumpió y ordenó a sus siervos: pronto traed el mejor vestido, ponedle sandalias en los pies, dadle un anillo y traed el becerro gordo, matémosle y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido pero ya lo hemos encontrado. Así que hicieron la fiesta. ¿Te gusta esta historia, verdad? Yo siempre no he encontrado a nadie que no le guste esta historia. Es una parábola increíble, es una historia que relata cómo cada uno de nosotros tiende a alejarse del Padre, a alejarnos de Dios que nos creó, y relata cómo procuramos alejarnos del Dios que nos ama. Pero esta historia también contiene lo que necesitas saber para regresar a Dios. No sé en qué punto está tu vida, no sé en qué momento está, puedes estar muy alejado de Dios o quizás un poco más cerca.
Quizás piensas y dices que no sientes la presencia de Dios en tu vida. Sin embargo, todos anhelamos estar cerca de Dios. ¿Cómo podemos regresar a Dios? Y voy a concentrarme solamente brevemente en unos aspectos relevantes de esta historia que nos habla de un regreso. Quizás en otro momento haya para compartir y extendernos de todos los matices que se pueden sacar de esta historia. Bueno, el primer paso para el regreso, lo primero que debe pasar es que debes estar harto de tu vida. Decir, no me gusta la vida que estoy viviendo en este momento. Sabes, nada va a pasar en tu vida hasta que primero no te sientas insatisfecho por cómo eres y cómo estás viviendo. Si piensas que ya estás bien, tal como eres, nada va a suceder en tu vida. Nada sucederá hasta que no llegues a ese punto de insatisfacción. Te sientas cansado de estar alejado de Dios. Como el hijo de la historia, ¿no? Tienes que sentirte un poco desesperado, tienes que tener hambre, tienes que tener anhelo de cambio. Si tú no llegaste a este punto, Dios simplemente dejará que te quedes donde está. En esta situación Dios permitirá que caiga algo de lluvia sobre ti. Y si esto no funciona, va a permitir que caiga un poco más. Y si esto no funciona, enviará una tormenta. ¿Por qué? Porque Dios te ama, como dice un autor, tal como eres, pero te ama demasiado para dejarte tal como estás. Él no permitirá que desperdicies tu vida. Y como dice un comentarista bíblico, cuando Dios quiere llamar tu atención, Él solo toca a tu puerta. Si lo ignoras, volverá a tocar. Y si lo vuelves a ignorar, seguirá tocando. Pero si lo sigues ignorando, va a derribar esa puerta. Y algunos quizás tienen esa experiencia y lo saben. Han visto cómo Dios derribó la puerta de sus vidas y pasaron por fuertes experiencias. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Porque Dios quiere que no te alejes, te pierdas de Él y tampoco quiere que desperdicies tu vida. Y quiero que siempre, mientras consideramos estas cosas, pensemos también en la situación del pueblo de Israel ahí en Joel 2. El primer paso para el regreso es que te sientas frustrado, descontento, harto de la forma en cómo estás viviendo. Jeremías 29:13 dice, Dios dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dios no se revelará a tu vida si para ti Él es algo rutinario o si lo consideras solamente como un pasatiempo. Necesitas estar harto de la forma en que estás viviendo. Necesitas decir, Dios debe tener algo mejor para mi vida. Tiene que haber algo mejor en mi vida. El segundo paso es asumir tu responsabilidad. Asumir la responsabilidad por tu pecado. Tienes que asumir tu pecado. Eso fue lo segundo que hizo el hijo de la parábola. Primero se hartó, pero luego dice que él pensó, esto es una locura, esto no tiene sentido, no puedo seguir así. Recapacitó y eso, como dicen en algunas versiones, despertó, volvió en sí y entró en razón, ¿no? Y comprendió lo tonto que había sido. Y se dio cuenta de que vivir sin Dios es una auténtica locura. Vivir sin Dios no tiene sentido, vivir sin Dios no es racional. Y cuando él recapacitó, dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Nada sucederá hasta que no llegues a este segundo paso, es decir, necesito asumir mi responsabilidad. Debo reconocer que no he estado viviendo como Dios quiere, he estado viviendo a mi manera, he estado haciendo las cosas como yo he creído que eran lo mejor. Debo asumir mi pecado. Cuando él recapacitó, dijo, he pecado. Fíjate que lo que dice Isaías, pero vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Son palabras duras. Este es el problema. ¿Alguna vez has orado y has pensado que Dios está a 1.000.000 de kilómetros de distancia? ¿Alguna vez has orado y sentido que tus oraciones rebotan en el techo?
¿Alguna vez has orado y sentido que hay un muro entre tú y Dios? Y has dicho, no puedo ver a Dios, no puedo escuchar a Dios, no puedo sentir a Dios. Y siento que solamente estoy hablando conmigo mismo. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Bueno, ¿de dónde viene todo esto? Viene de que tus pecados te han separado de Dios y ha escondido Él su rostro de ti. Pero hazte la pregunta también. Si te sientes lejos de Dios, adivina quién se movió. Adivina quién se movió. Porque Dios no se movió. Dios no se fue de vacaciones. Dios no se fue a un país lejano. Dios siempre ha estado ahí. Nunca se ha alejado. Él te ama de forma incondicional. Pero si te sientes lejos de Dios, se debe a que tú te moviste, tú te alejaste. Cuando asumes tu responsabilidad y dices, Dios, me equivoqué y he estado haciendo todo a mi manera, he estado haciendo todo lo que he querido, ¿cuál piensas que es la respuesta de Dios hacia ti? Dios no te va a restregar tu maldad en tu cara. Cuando me acerco a Dios y le digo, Dios, tú sabes lo que he hecho, de verdad lo lamento, ¿qué hace Dios? Fíjate lo que dice el Salmo 51. David escribe, versículos 1 al 3, ten misericordia de mí, Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Fíjate en esta frase, añade un elemento más al concepto de arrepentimiento. Lávame de la culpa hasta que quede limpio. Podemos vernos tentados a concebir el arrepentimiento meramente en términos de perdón, pero también se trata de limpieza en nuestra vida. Vi recientemente una de esas películas clásicas. Dicen que cuando vemos las clásicas es que ya nos estamos haciendo mayores. Pues estaba esa película clásica basada en la obra de Shakespeare, Macbeth. Y hay una escena que me vino a la mente considerando este pasaje del Salmo 51. Una imagen potente que ilustra lo que es el arrepentimiento a este respecto, relacionándolo con la limpieza. Y la escena tiene que ver con Lady Macbeth, la ambiciosa y astuta esposa del protagonista de la obra. Y esta está consumida por la culpa, por su participación en el asesinato del rey Duncan, ¿no? Y una noche, mientras camina atormentada por el recuerdo de sus crímenes, angustiada, ve entonces en sus manos que sus manos están manchadas de sangre e intenta lavar sus manos y no hay jabón lo bastante potente para quitar la mancha de la culpa. Y ella entonces dice, nunca tendré limpias estas manos, aún queda el hedor de la sangre, ni todos los perfúmenes de Arabia limpiarían esta mano mía. Bueno, esta imagen de ser limpiado es central también en el concepto bíblico del arrepentimiento. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Reconozco mis rebeliones. Esto significa asumir tu responsabilidad, asumir tu pecado. David dijo, reconozco mi culpa, reconozco que he sido rebelde, mi pecado está siempre delante de mis ojos. Este no es un mero reconocimiento de la culpa. David es un hombre que está atribulado y él dice, yo sé que soy culpable. No intenta minimizar la situación, no intenta justificarse o intenta excusarse como muchas veces hacemos nosotros. Él admite su culpa, pues se da cuenta de que su pecado siempre está ahí presente. No se puede deshacer de él y lo atormenta. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Dice el profeta Isaías, aunque vuestros pecados sean como la grana, yo los haré tan blancos como la nieve. Es lo que está diciendo también David en el versículo 7. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. ¿No te parece que es un versículo tremendo este? Él está diciendo, no importa lo que hayas hecho, no importa a quién se lo hayas hecho, yo puedo limpiarte esa mancha que crees que jamás vas a poder olvidar. Eso tan malo que crees que te va a perseguir toda tu vida y que va a atormentar toda tu existencia, Dios dice, yo puedo quitar esa mancha. A este versículo, al de Isaías, algunos le llaman el versículo quita manchas de la Biblia.
Y rápidamente, tercer paso, para volver a Dios, para regresar, es necesario que te ofrezcas a Él. Debo ofrecer mi vida, debo ofrecerme a mí mismo, debo ofrecer todo mi ser. Es lo tercero que descubrimos que hizo el hijo de la parábola. Él se hartó, recapacitó, asumió su responsabilidad, dijo, he pecado contra Dios, y después se ofreció a sí mismo. Dice el hijo de la parábola, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Fíjate qué contraste. Él se fue diciendo, dame, 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 al Padre, y regresó diciendo, trátame como si fuera uno de tus sirvientes. Qué cambio en su manera de pensar y de actuar. Un cambio que tiene que ver con un corazón que pasa de estar centrado en sí mismo a estar centrado en Dios. Regresar es pasar de la etapa de ¿qué puede hacer Dios por mí? Dame, 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 dame lo que es mío, a la etapa donde dice, hazme un siervo tuyo. El regreso diciendo, trátame como a uno de tus sirvientes, es un regreso con todo el corazón. ¿Estás permitiendo que Dios haga esto en tu vida? ¿Que Dios haga esto en ti? Esto no sucede de la noche a la mañana, es cierto. Dios sigue trabajando en mí como lo hará en ti y va a estar trabajando en ti toda tu vida. Eso jamás es algo instantáneo, pero hay una decisión que debes tomar para iniciar el regreso. Hazme, hazme. Eso es ofrecerse a uno mismo. Hazme, cámbiame, Dios. No quiero vivir el resto de mi vida de esta forma que estoy viviendo ahora. Cámbiame. Y es importante subrayar cómo reaccionó el padre ante el regreso del hijo. Dice que lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó, lo besó, y después dijo, rápido, traer la mejor túnica, traer sandalias para sus pies, vestirlo, ponerle un anillo en su mano y matad al becerro engordado y haremos fiesta. Haremos fiesta. En el momento en que dices, yo estoy cansado de vivir de la forma en que he estado viviendo, Dios está esperándote, Dios está esperando. Y Dios va a caminar más de la mitad del camino para tu encuentro, ¿verdad? Él no está esperando que tú toques la puerta de casa, Él está esperando el momento en que tú decidas retornar a Él. Y en ese momento Él te dirá, bien, es verdad, yo sé que has errado, pero ven, te tengo una mejor túnica para ti que la que traes puesta. Y luego te dirá, vengo, tengo también calzado para ti y tengo un anillo para poner en tu mano. Dios no guarda resentimiento por todas las tonterías que cometiste. Él está dispuesto siempre a darte lo mejor, a ser generoso contigo, a traerte el mejor calzado para tus pies. Dios tiene un mejor plan para tu vida. Y mira al final, después de todo el agasajo y el padre le prepara un banquete con lo mejor de lo mejor, no solamente no le condena, sino que hay celebración por el regreso del hijo. Y esto nos lleva al último paso. Cuando regresas a Dios, lo siguiente que debes hacer es elevar tu adoración. Elevar tu adoración. Simplemente tienes que decir, Dios, gracias por tu gracia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Elevo mi adoración. Podemos ver que el padre dijo, vamos a celebrar un banquete con comida y bebida, vamos a celebrar un festín. Porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y dice el texto, y comenzó la fiesta. Hay un texto para finalizar que dice, Romanos 12:1, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con nosotros, os ruego que dediquéis toda vuestra vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Quizás no conocéis el texto en esta versión, pero me llamó mucho la atención esta versión. El padre celebró, no hubo condenación, celebró el regreso del hijo a casa. Nosotros participamos también de esa fiesta de celebración cuando elevamos nuestra adoración y disfrutamos de estar cerca de nuestro Padre. Quisiera terminar también con unas preguntas para la reflexión. ¿Te sientes alejado de Dios?
¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuál es tu rumbo? ¿Necesita tu vida un regreso? Quiera Dios que siempre reconozcamos nuestra necesidad de estar cerca de Él. Que haya en nosotros un constante regreso a Dios, pues sin Dios nuestra vida no tiene sentido. Que nuestro arrepentimiento sea de todo corazón, porque reconocemos nuestra responsabilidad en estar alejados de Dios. Queremos servirle y elevar nuestra adoración a Él, disfrutando siempre de su presencia. Y si sabes que deberías arrepentirte, pero no lo has hecho aún, ora para que Dios cree en ti el arrepentimiento, genere en ti el arrepentimiento. Dice el Salmo 51, los versículos 10 y 12, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Es la obra de Dios. Es por eso por lo que Agustín de Hipona oró como lo hizo. Él decía, le decía a Dios, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Ora para que Dios genere en ti el arrepentimiento, porque es el único que puede producir un arrepentimiento genuino en tu alma. Dios es el que nos convence de pecado, Dios nos despierta a nuestra culpa y Dios, si Dios nos abate en tristeza, es porque en su misericordia desea que regresemos junto a Él.